Cada vez se reconoce más que los pacientes con urticaria crónica pueden experimentar una variedad de síntomas más allá de la piel, como la presencia de fiebre recurrente e inexplicable, malestar, dolor en las articulaciones, músculos o huesos. A continuación les voy a hablar de un estudio el cual evaluó la presencia de síntomas asociados a la presencia de urticaria crónica que no tenían nada que ver con la piel. Pero antes les quiero hacer recordar algunos conceptos que ya debemos conocer al respecto de la urticaria crónica. La urticaria crónica es una enfermedad que se puede manifestar también causando síntomas y signos que no tengan relación con la piel. Estos síntomas, como les mencioné, podrían incluir la fiebre recurrente, una fiebre inexplicable, dolor articular, óseo o muscular, la presencia de malestar. Todos estos síntomas también se pueden manifestar en otras enfermedades que también se caracterizan por la aparición de ronchas. Por ejemplo, la vasculitis urticariana o los trastornos autoinflamatorios. También puedes recordar que estos síntomas también se pueden dar o presentar en otras enfermedades que no presentan ronchas, como por ejemplo en algunas infecciones. Este estudio tuvo como objetivo evaluar la tasa de presencia de algunos síntomas que se dan en pacientes con urticaria crónica, pero que no están relacionados con la piel. Se evaluó la fiebre, el dolor ya sea muscular, óseo o articular, la presencia de malestar o sus factores desencadenantes, la relación que había entre estos síntomas y sus resultados de laboratorio, su impacto en la vida cotidiana y la respuesta al tratamiento. En este estudio se incluyó a 2.521 personas que sufrían de urticaria crónica espontánea y que tenían o que eran mayores de 16 años de edad. El estudio concluyó que un tercio de las personas de este estudio presentaban síntomas uno o más no relacionados a la piel. Entre ellos, la fiebre recurrente en un 5%, el dolor ya sea articular, muscular o óseo, un 19.1% y la presencia de malestar en un 18.6%. Se pudo relacionar estos síntomas con la presencia de alguna ingesta de algún alimento o alguna infección concomitante con la urticaria crónica. También con ronchas que tenían una duración mayor a 24 horas, alteración del sueño, ansiedad, la presencia simultánea o concomitante de una dermatitis atópica, enfermedad gastrointestinal, presencia de glóbulos blancos elevados en el hemograma, aumento de la velocidad de sedimentación globular. Además, se evidenció una relación de que estos síntomas que se dan asociadas a la urticaria crónica y que no comprometen la piel, como ya les había mencionado anteriormente, por ejemplo, malestar, dolor óseo, muscular, articular o fiebre, se asociaba a algunas características que tenían estos pacientes, que les detallo a continuación. Una mayor duración de la enfermedad, una media de 2 años para arriba, la presencia también de angioedema, una peor calidad de vida y un control deficiente de la urticaria crónica espontánea del paciente. Todo esto nos da como conclusión que la urticaria crónica espontánea requiere un mejor tratamiento, la necesidad de un mejor control de esta enfermedad, excluir las condiciones o enfermedades que puede tener el paciente de forma simultánea con la urticaria crónica, como por ejemplo la presencia de diabetes, hipertensión u otras enfermedades que no se están tratando adecuadamente durante el proceso de una urticaria crónica. También será muy importante excluir enfermedades que son muy similares a la urticaria crónica espontánea, por ejemplo, la vasculitis urticariana o aquellas enfermedades autoinflamatorias o autoinmunes, ya que son crónicas y por tal motivo esto también podría de alguna forma confundir al paciente y ser tratado de manera errónea. Por lo tanto, quiero concluir haciendo un resumen de todo lo que ya les mencioné. Cuando hay urticaria crónica espontánea, no solamente se va a ver afectada la piel con la presencia de ronchas, con o sin comezón o la presencia de angioedema, también vamos a evidenciar otros síntomas
que ya les mencioné y que voy a recalcar. Por ejemplo, fiebre, una fiebre inexplicable que puede aparecer y que el paciente no encuentra una explicación de la misma. También puede haber dolor, ya sea a nivel de las articulaciones, a nivel de los huesos, a nivel muscular, y la presencia de malestar general. En este video has aprendido que no solamente la urticaria podría afectar la piel, sino también generar otros síntomas. Gracias por ver este video. No te olvides, pues, si quieres más videos acerca de este tema, escribe en el comentario acerca de qué temas en específico quisieras que presente acerca de la urticaria. Gracias a todos y no se olviden darle me gusta, compartir el video y suscribirse. Si desean una consulta me pueden escribir al WhatsApp a un precio módico. Toda la información y todas las indicaciones y tratamientos que les puedo dar tienen base científica. Y una consulta conmigo será una buena inversión en el sentido de que no estarán gastando o haciendo gastos innecesarios que algunos profesionales indican sin basarse en una plena conversación con el paciente, ya que la conversación plena con el paciente nos da el diagnóstico en la mayoría de casos sin recurrir a exámenes innecesarios. Si te encuentras en esta parte del video, este video donde hablé acerca pues de las enfermedades o síntomas que se pueden presentar en la urticaria que no necesariamente comprometan la piel. Si estás aquí, déjame avisarte que también puedes unirte a mi canal, puedes ser miembro de mi canal con tan solo una donación mínima de aproximadamente $3 al mes. Al hacer tu suscripción te volverás miembro de mi canal, podrás tener una consulta gratis al mes, las cuales no son acumulables, aparte que tendrás el privilegio de ver algunos videos que no estarán a disposición para todo el público, y a la vez también tendrás preferencia con respecto a tus comentarios o preguntas en los videos para poderlas responder. Así que no pierdas el tiempo. Únete a mi canal pagando esa mínima suscripción. Soy el Dr. Apari y espero ayudarte. Ya estamos conversando.